Bueno, sí, me da mucho gusto recibir al cineasta Pablo Jatto. Él está de visita porque el día de mañana se va a proyectar en Ensenada el último Tlatoani dentro del Festival de Conocimiento. Y bueno, vamos a platicar sobre esta peli, este largometraje. Pablo, bienvenidazo. Muchas gracias. Buenos días, no, gracias por Buenos venir días. a platicar con nosotros. Cuéntanos un poquito de ti, Pablo. ¿De dónde eres tú? De la Ciudad de México. ¿Desde cuándo te dedicas al cine? Pues yo empecé a trabajar en la tele, no tanto en el cine, hace muchos años. En Canal 13 todavía, ¿En cuando existía. producción? En producción, detrás de cámaras, siempre detrás de cámaras. Ok. Y pues yo tenía como 15 años, 16 años. Desde morrilla. Sí, desde que empecé a Casi trabajar en la ayer. tele. Nos Ayer, ven así exacto. medio escorreteaditos, pero es porque nos pusieron aceite sola. Es maquillaje. Es maquillaje, Sí. ya sé que les hizo falta un poquitín por ahí. Oye, platícame un poquito del último Tlatoani. ¿Es un documental, es una peli? ¿Qué es? Es un largometraje documental, de hecho es mi tercer largometraje, y trata sobre los restos o los supuestos restos de Cuauhtémoc, del último Tlatoani, ¿no? Y de hecho son los únicos restos que se conocen de un Tlatoani, porque no se sabe dónde están dónde fueron enterrados, no se sabe qué hacían realmente con los Tlatoanis, ¿no? Se supone que los enterraban en su lugar de origen, luego no, luego que en Tenochtitlan, pero entonces no existen realmente restos de Y ninguno. ahorita que dices supuesto, ¿por qué supuesto? Siempre que es un personaje famoso, como que empiezan los mitos y las leyendas, pero ¿por qué supuestos? ¿No se ha podido probar que sean? Sí se ha probado, de hecho ese es el problema, que por ejemplo cuando Eulalia Guzmán los desenterró y los sacó a la luz, se hicieron estudios. En esa época el laboratorio más importante de Latinoamérica y uno de los laboratorios más importantes del mundo era el del Banco de México. Ok. Y bueno, el doctor Cuarón, que era el forense número 1 del mundo, ¿no? En esa época, ellos constataron que sí eran, ellos dijeron que según los análisis químicos que habían hecho, sí eran los restos. Pero el INAH dijo que no, el gobierno no le vio interés político al asunto, hubo mucha polémica. A Eulalia Guzmán arruinaron la carrera de Eulalia Guzmán, la hundieron, por supuesto. Con esto. Con esta historia, Ajá. sí, porque ella defendía que sí eran, el gobierno que no. En fin, hay una polémica que todavía vive, hasta el día de hoy existe la polémica de que si son o no son. ¿Cómo te encuentras con esa historia? ¿A ti te llamó la atención cuando se armó todo esto? Sí, la verdad es que me da mucha vergüenza como mexicano decir que antes de llegar al pueblo yo no conocía la historia, ¿no? Entonces, pero yo cuando llegué al pueblo en Guerrero, es un pequeño pueblo que se llama Ixcatiopan de Cuauhtémoc, en Guerrero. Okay. Un pueblo precioso que además acaban de nombrarlo pueblo mágico. Sí, y sí, es sí. un pueblo realmente maravilloso y si tienen oportunidad de ir... Hay que ir a conocerlo. Sí, es fantástico. Yo fui para otro proyecto con un grupo de psiquiatras y psicólogos porque tenían un proyecto piloto para sanar un poco el problema de la violencia, ¿no? en la población, ¿no? Es un pueblo que ha sufrido mucha violencia, ¿no? Y cuando llego al pueblo, caminando por el pueblo, de repente entro en una iglesia y veo que en la iglesia no hay ni siquiera un crucifijo, no hay nada, y en vez de altar, hay un altar, pero a Cuauhtémoc, que digo, qué raro, ¿no? Y hay un esqueleto ahí expuesto, ¿no? Y entonces me pongo a preguntar a la gente del pueblo, oiga, ¿y este esqueleto quién es? ¿Quién es? Claro, ¿no? Sí. Porque es una iglesia del siglo XVI, no tiene un solo crucifijo, o sea, quitaron todos los... todo. Y es una iglesia única exclusivamente para los restos de Cuauhtémoc. Entonces cuando me empiezan a platicar en el pueblo, no, pues los restos de Cuauhtémoc, empiezo a hablar con la gente de allá, empiezo a hablar con el Consejo de Ancianos, que es el que tiene como la tradición. Y digo, bueno, esto es una historia maravillosa, ¿no? Y creo que, además, no solo es una historia maravillosa de por sí, los restos de Cuauhtémoc, de cómo llegaron al pueblo, sino de cómo los descubrieron, toda la polémica que hubo. O sea, son muchas historias alrededor. ¿Cómo los descubrieron? A ver, adelante. No vamos a spoilear la peli para ir a ver el documental, para irlo a ver mañana, pero ¿cómo los descubrieron? Es que es muy chistoso porque supuestamente los restos estuvieron, después de que Hernán Cortés matara a Cuauhtémoc, ¿no? Lo dejó colgado de un árbol, ¿no? En el sur del país. Supuestamente alguien agarró ese cadáver y lo llevaron, como es supuestamente la tradición, a su lugar de origen, que era este pueblo de Guerrero, Okay. para enterrarlo con su familia, con sus parientes. 2 años tardaron en llevar el cadáver hasta ahí porque los españoles lo andaban... Tras de lo que quedara. Sí, los españoles no querían, entonces en secreto, a escondidas, durante 2 años trajeron el cadáver hasta que ya llegaron a Ixcatiopan, con los huesos prácticamente, y ahí los enterraron y supuestamente Motolinia
es el que digamos, deja la constancia de que están enterrados ahí los huesos, en secreto. Y le pasa el secreto a un hijo a un hijo secreto que tuvo supuestamente también, porque no hay datos, la esposa de Hernán Cortés. Okay. Porque Hernán Cortés asesinó a su esposa. Sí. La estranguló cuando se enteró de que había sido infiel y había tenido un hijo con otra persona. Entonces se supone que ese hijo lo escondieron y ese hijo se lo llevaron a Puebla. Es toda una historia. No, ya vi de dónde salió. Es una novela. Okay. El caso es que la familia Juárez, que son los descendientes de este niño, guardaron el secreto durante 500 años, hasta que un día un cura se entera del secreto y lo dice en plena misa. La familia se le iba pasando de voz en voz. De voz en voz, sí, tenía la tradición oral y además están los papeles de cómo está documentado cómo se la iban pasando durante 500 años. Hasta que un cura va y lo dice en misa y se arma el escándalo, se entera el gobernador del estado, se entera el presidente Miguel Alemán, entonces envían a Eulalia Guzmán a ver si es verdad o no que están ahí los huesos de Cuauhtémoc. Y efectivamente, resulta que sí estaban donde dicen que... ¿Estaban en una iglesia? Estaban enterrados debajo del altar de una iglesia. De hecho, es la única o la primera o una de las primeras iglesias construidas en esa zona. Okay. Y nadie sabe por qué construyeron esa iglesia ahí. Y bueno, resulta que sí, empiezan la excavación y encuentran unos restos óseos con una placa de cobre que dice señor Cuauhtémoc. Entonces, claro, ahí empieza toda la polémica y se vuelve la locura. El INAH se niega a aceptar que son, Eulalia Guzmán se pone a investigar y resulta que sí son, en fin, hay una polémica impresionante. Oye, ¿cómo se investiga algo así? Porque son 23 historias enlazadas en una. Sí, bueno, han sido 3 años de trabajo, 3 años de escarbar en archivos del INAH, algunos archivos que no se habían abierto, documentos que prácticamente han estado ahí dormidos durante 50 años. Ha sido una labor de investigación, la verdad es que bastante. En tu opinión personal, ¿sí es o no es Cuauhtémoc? Yo no creo que existan muchas dudas al respecto. Yo creo que sí son. Lo que pasa es que, claro, es muy curioso, porque fíjate, en la misma época en que pasó lo de Cuauhtémoc, esto fue en 1950, en la misma época encuentran los restos de Hernán Cortés, que estaban, entre comillas, escondidos, ¿no? Ok. Nadie duda de que son los restos de Hernán Cortés. Nadie puso en duda que eran los de él. Pero sin embargo sí ponen en duda los de Cuauhtémoc, que es muy... Y es un conflicto de intereses ahí muy fuerte, ¿no? Y la verdad es que a mí sí me da un poco de... O sea, a mí sí me gustaría, ¿no? Que alguien que realmente se investigara y se supiera si son, porque sería importantísimo que fuera. Que llegara al fondo. Bueno, está interesantísimo y vamos a tener la oportunidad de disfrutar. Se va a proyectar el día de mañana, que es viernes 8. Ajá. ¿A qué horas? Va a ser el viernes 8 a las 5 de la tarde. ¿En dónde? En la sala Francisco Zarco del Festival de Conocimiento de Ensenada. Perfectamente bien. ¿Es en algún museo? ¿En el Museo del Caracol o en el Centro Estatal de las Artes? Dentro del Teatro Benito Juárez. Bueno, pues el día de mañana es que está la historia interesante. Te dio para un largometraje y yo creo que te debe de dar para 3 más, ¿no? Da para una serie. Sin problema alguno. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? ¿Dónde te encontramos en redes sociales? En redes sociales se llama El Último Tlatoani en Facebook. ¿Y las tuyas personales para ver qué estás haciendo? Pues, ¿por qué quieren ver? A ver, no, para ver qué más. No debes estar quieto. No. De hecho es muy curioso porque esta película tendría que haberse estrenado hace año y medio. Lo que pasa es que con el tema del COVID se detuvo el estreno. Y se supone que yo a estas fechas tendría que estrenar otro documental que ya está terminado, que es sobre el tema de los migrantes. Ese pues tendré que estrenarlo pronto. En su momento. Y en lo que son peras o manzanas, pues me fui a filmar otra película y ahora estoy terminando otra. O sea que pero a ti te encontramos tus proyectos en Pablo Jato. En Pablo Jato, sí. Ahí estás en las redes sociales. En el Face. Tampoco tengo muchas redes sociales, pero está el Face el Face de Pablo Jato. Ahí estás platicando qué es lo que estás haciendo. Ahí estamos platicando. Pablo, un gustazo tenerte aquí. Mío. No se les olvide, mañana El Último Tlatoani en Ensenada, en la sala Francisco Zarco, empieza a las 5 de la tarde, así que lleguen temprano por ahí dentro del Festival de Conocimiento.